Muy bien. Entonces, ¿qué es una teoría de campo? Bueno, básicamente nosotros o ustedes ya han, digamos, explorado, entonces la dinámica de sistemas de partículas, ¿cierto? La dinámica de sistemas de partículas. Entonces tenemos dos formas de hacer dinámica, ¿cierto? Entonces una forma, tenemos Lagrangian Dynamics. Tenemos Lagrangian Dynamics, tenemos Hamiltonian Dynamics. ¿Sí o no? Son dos formas de hacer dinámica, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos las ecuaciones de Hamilton y acá tenemos eh, el formalismo de Euler-Lagrange. Muy bien. Entonces, a partir de usted definir un hamiltoniano, por ejemplo, oscilador armónico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tienen ustedes acá? Ustedes pueden tener lagrangiano igual a un medio de m por x punto al cuadrado menos un medio de m por omega cuadrado por x cuadrado. Entonces, obviamente ustedes pueden aplicar para un sistema no disipativo, ustedes pueden aplicar la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x menos la derivada con respecto a t de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto igual a cero y de acá obtienen que x dos puntos más omega al cuadrado por x es igual a cero, ¿cierto? Entonces, esta es una ecuación de movimiento. Sobre la cual si yo soluciono esa ecuación de movimiento, entonces con una dinámica para x. ¿Sí o no? Así se hace dinámica lagrangiana. Vamos a comenzar con dinámica lagrangiana y vamos a mirar cuáles son los problemas o cuál es el contexto en el que se define una teoría clásica de campo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Cuando yo obtengo las ecuaciones de movimiento, tengo que solucionar las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el método más convencional en mecánica teórica para solucionar una ecuación de movimiento? Vamos a hablar de funciones de Green. Ustedes ya vieron funciones de Green en la primera parte del curso, ¿no, chicos? Lo vimos en física matemática 1. Pues O sea que ustedes son expertos en funciones de Green, ¿sí o no? No tanto, No, profe. profe, yo no he visto física matemática. ¿Cómo así? Usted puede ver esto sin ver física matemática. sí, Ah, no tenía ni idea. Gracias por el dato. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, oscilador armónico amortiguado. ¿Cuál es el ejemplo más convencional en la teoría de circuitos para un oscilador armónico? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo realizo yo un oscilador armónico amortiguado con circuitos?
El RLC. El RLC, ¿cierto? Esto es una fuente de voltaje. Esto es una resistencia, ¿sí o no? Una capacitancia. Una inductancia. Por las leyes de Kirchhoff, nosotros sabemos que el voltaje va a ser igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R por la corriente, más la carga sobre la capacitancia. Pero la corriente es la derivada de la carga, o sea que la derivada de la corriente es la segunda derivada de la carga, ¿cierto? O sea que esto es L por Q2 puntos, más R por Q punto, más Q sobre la capacitancia. De acá nosotros obtenemos la siguiente ecuación de movimiento. Q 2 puntos más R sobre L por Q punto más 1 sobre LC por Q igual a 1 sobre L por V de T. ¿Sí o no? Esta dinámica es una dinámica amortiguada. Esta es la ecuación de movimiento. Yo a esta ecuación de movimiento puedo llegar con el Leo Lagrange, puedo llegar con Hamilton, ¿cierto? De cualquiera de las dos formas. Escribamos la función de energía de Hamilton, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la función de energía de Hamilton? La función de energía de Hamilton sería igual a la densidad de energía magnética en la inductancia más la densidad de energía. Bueno, coloquemos esto así por notación, más la densidad de energía eléctrica. O sea que esto es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado más 1 sobre 2C por la carga al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo derivo la energía, bueno, ¿qué otra fuente de energía hay acá? Esto es en ausencia de excitaciones. Lo que vemos acá. Entonces, en ausencia de excitaciones. Muy bien. Entonces, ahora, en presencia de un estímulo o una excitación. Un estímulo que realiza un trabajo, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que esta fuente de voltaje realiza un trabajo de la carga por el valor de la fuente, ¿cierto? Entonces, esta fuente de voltaje está realizando un trabajo que nos va a permitir desplazar la carga a lo largo de la resistencia, ¿cierto? Hay que realizar trabajo para poder hacer eso. Entonces, acá la función de energía E sería igual a la energía magnética más la densidad de energía eléctrica más este término de acá, que sería la energía que suministra la batería, ¿cierto? Digamos que esto es lo que hemos leído, esto U', ¿sí o no? Muy bien. Entonces, esto es igual a un medio de L por I al cuadrado más 1 sobre 12 por la carga al cuadrado más voltaje de la batería por la corriente por el tiempo. Muy bien. Ahora, esto es L, chicos, L, ¿cierto? Ahora vamos a derivar esta función de la energía. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada de la función de la energía? A ver. Por conservación debería ser 0. ¿Por qué, Valentina? Ese es un buen argumento, profe. La conservación de la carga y de ahí deriva todo. La verdad es que en algunos casos es 0.
pero no en este. ¿Por qué cree usted, Valentina, que no es 0? Primero, no tiene que ver con la conservación de la carga, sino con la conservación de la energía, ¿cierto? Pero Por obviamente el, la carga siempre se conserva, por eso es que esa derivada no es 0. por el Entonces, efecto disipativo. ¿cómo? Exactamente, muy bien, porque no es un sistema conservativo, es un sistema disipativo. Entonces, esta derivada de la energía con respecto al tiempo, ¿cuánto es? Esto es L por la corriente, por la derivada de la corriente, o sea, la derivada de esto por la derivada interna más 1 sobre C por la carga, por la derivada de la carga, ¿cierto? Más V por I. ¿Sí o no? Ah, cometí un error acá, chicos, lo siento. Signo. Esto es una fuente activa de energía, o sea que va negativa, ¿sí o no? Esto está suministrando energía al sistema, va con menos. Bueno, muy bien. Entonces, la derivada de la energía, entonces acá, que sería esta la función de energía, debe ser igual a quién. ¿Qué pasa con la energía? Mientras pasa el tiempo, la energía aumenta o disminuye. ¿Qué pasa con la energía? Disminuye. Disminuye, se está disipando, o sea que su derivada es negativa. Y es igual a la potencia, la derivada de la energía es la potencia que se está disipando en la resistencia, ¿cierto? Y nosotros sabemos eso de nuestro curso de física 2, que eso es menos I al cuadrado por R, ¿cierto? dQ dt es I, ¿sí o no? Y esto es, entonces, bueno, esto es Q punto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Paso a sumar y me queda que L, ¿cierto? Por Q punto, por Q dos puntos, más 1 sobre C por Q punto, menos V por Q punto, ¿cierto? Más Q punto al cuadrado por la resistencia es igual a 0. De acá podemos factorizar lo siguiente. Vamos a factorizar Q punto. Esto es Q punto, factor de L por Q dos puntos, más Q punto por R, más Q sobre C, menos V. Esto es igual a 0. ¿Sí o no? Y de acá, entonces yo obtengo que el voltaje sobre la inductancia es igual a Q dos puntos, más R por Q punto, más Q sobre C. Desde acá, a partir de la función de energía, entonces puedo obtener esta dinámica, este sistema disipativo. ¿Sí o no? Perfecto. Supremamente sencillo, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, este tipo de sistemas disipativos, ¿cómo puedo yo generalizar la dinámica de un sistema? Vamos a hablar de sistemas lineales, ¿cierto? Me imagino que ustedes ven sistemas lineales en mecánica 2. Pero ahora hablemos de sistemas lineales. ¿Cómo generalizamos nosotros la dinámica de un sistema lineal? ¿Cierto? Entonces vamos a considerar un sistema de este tipo. Simplemente esto es la motivación para nosotros poder ver que físicamente existe un sistema al que yo le puedo atribuir una naturaleza amortiguada, ¿cierto? O de disipación. En general, el sistema físico con disipación más sencillo es un oscilador armónico es un oscilador armónico amortiguado oscilador armónico amortiguado y
su ecuación de movimiento viene dada por una ecuación general diferencial que es x dos puntos más 2 zeta omega 0 por x punto más omega 0 al cuadrado por x igual a una excitación f de t. ¿Cuál es la pregunta que nosotros tenemos? La pregunta que nosotros tenemos, la más importante, es cómo generalizamos la dinámica para esta ecuación diferencial lineal de segundo orden, para una excitación, un estímulo arbitrario, ¿cierto? Mejor dicho, ¿qué es lo que yo les estoy preguntando? Lo que yo les estoy preguntando es que ustedes me digan cómo calcular x de t para una entrada arbitraria de f de t. Bueno, a ver. ¿Quién no ha participado por ahí? Eiderson, ¿cómo calculamos la dinámica de x de t? Pero me está preguntando cómo solucionar la ecuación diferencial. Es la misma cosa. Ok, Una ecuación profe, diferencial es una forma de obtener la dinámica. pues una forma es por el método del coeficiente indeterminado. Voy a suponer un answer. No me sirve. Eso solamente sirve si usted conoce la excitación. Yo estoy preguntando dinámica para una excitación arbitraria. Entonces me corchó. Profe, no puedo utilizar, por ejemplo, variación de parámetros ahí, pues lo que aprende en ecuaciones diferenciales. No veo cómo. O sea, es lo mismo que había planteado el compañero de Iterson. Usted necesita conocer la excitación. Si usted no la conoce, es importante nosotros poder escribir una dinámica para una excitación arbitraria. Independientemente de si usted conoce la excitación, el estímulo, el sistema físico no lo conoce, ¿cómo calculamos la dinámica? No lo tiene que conocer, ¿sí o no? Por lo menos no acá. ¿Ustedes ya están viendo electrodinámica clásica 1 ya o todavía no? No. No, profe. Bueno, para poder ver electrodinámica tienen que ver esto primero, que es el prerequisito. Yo creo que teórica 2 también. Sí, señor, teórica 2. Ah, bueno, buen prerequisito. Es un alivio. Muy bien. Después hablamos de electrodinámica. Acá vamos a hablar de todo, ¿sí o no? Y teoría clásica de campos tiene todo. Elasticidad, ondas en una cuerda tensa, ¿cierto? Expansión del universo. Ahí hay todo, ¿cierto? Puede con todo. Entonces, pero para eso tenemos que tener claro nosotros cómo podemos expresar una dinámica en términos de una excitación arbitraria. Vamos a tener un estímulo. Esto es un péndulo. ¿Sí o no? Usted coge y le da un taponazo a este péndulo y entonces eso comienza a hacer cosas raras. Tiene una dinámica extraña. ¿Sí o no? Entonces, Okay. independientemente de del estímulo, usted puede expresar la dinámica de un sistema físico lineal como una integral de convolución entre menos infinito y t, ¿cierto? ¿De quién? De una función por ahí que vamos a llamar g, que depende de t y de la variable integración tau de esta forma. Esto se puede escribir así, en este caso particular, porque este es un sistema lineal e invariante con el tiempo. En sistemas dinámicos, estos sistemas se llaman LTI. Se llama Linear and Time Invariant, ¿cierto? Muy bien. Por la excitación f de tau e integra con respecto a tau. Este es el método de la integral de convolución. Listo. Si usted conoce la función g de t menos tau, usted va a hallar la dinámica ante un estímulo arbitrario f de tau. ¿Cierto? Esto es facilísimo. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta que uno tiene que hacer es quién es g de t menos tau. ¿Cierto? g de t menos tau
A ver, en dinámica de sistemas, G de T menos tau se le conoce como la respuesta impulsiva o la respuesta al impulso. La respuesta impulsiva, ¿cierto? Le conoce como respuesta impulsiva y satisface el siguiente problema de valor inicial. Entonces, G dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por G punto más omega sub 0 al cuadrado por G es igual a delta de T menos T prima, por ejemplo. ¿Cierto? Si obviamente eso depende de T menos T prima. Entonces, este es el problema de valor inicial que satisface G, es la respuesta impulsiva. Muy bien. Entonces, esa G, después yo veo cuánto tiempo me queda. Quedan 11 minutos. Entonces, G de T menos tau también se le conoce como función de Green. ¿Sí o no? Esto se le conoce como función de Green en otros ámbitos, puede que no en dinámica de sistemas, pero en otros ámbitos sí, porque la función de Green es una nomenclatura que viene de la física, no de las matemáticas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto se le debe a una persona, me imagino que ustedes verán esto en electrodinámica, George Green, 1928, ¿cierto? Perdón, 1828. Listo, muy bien. Ahora, para yo poder entonces conocer esta dinámica de X detenido, a ver quién es G, ¿cierto? ¿De dónde partimos nosotros? Nosotros partimos de una representación con ligaduras que puede ser dinámica lagrangiana o dinámica hamiltoniana. Obtenemos unas ecuaciones de movimiento y una vez tenemos las ecuaciones de movimiento, entonces podemos expresar la dinámica de un sistema lineal e invariante con el tiempo mediante la integral de convolución. Esto, si no fuera lineal invariante con el tiempo, tendría que escribir así, G de T, tau, donde G no depende de la diferencia de los tiempos o de los argumentos. Es un kernel de dos tiempos, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, o no? No, profe. Bueno, muy bien. Continuemos. Esto hay que compartirlo varias veces durante las clases porque OneNote en estos dispositivos, por una razón que todavía no entiendo, no permite escribir derecho. No sé por qué. Bueno, muy bien. Eh, ¿Cómo es que le pusimos al otro? Review, ¿cierto? Of Lagrangian Dynamics.
2. Debería ser Review of Dynamics porque todavía no hemos escrito el lagrangiano, ni siquiera tenemos el sistema para escribir el lagrangiano, ¿cierto? Entonces, pero bueno, no importa. Entonces acá, entonces problema a solucionar. Nosotros tenemos en física la primera pregunta que uno se hace después de que tiene la pregunta de investigación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo metodológicamente y sistemáticamente, entonces cómo tengo que proceder? ¿Qué procede acá? Entonces la pregunta es, ¿qué procede? ¿Qué procede? Procede evaluar T menos tau. Entonces, con la ecuación de movimiento para G, que es G 2 puntos más 2 veces zeta, que es el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural del sistema por G punto, más omega sub 0 al cuadrado por G igual a la excitación F de T, que en este caso es un delta, una respuesta impulsiva. En algún tiempo T', que es una constante dentro de nuestro problema, hay un impulso. ¿Esto qué significa físicamente? Significa esto. Usted tiene este péndulo acá y en un tiempo particular usted hace algo así, pin, y quita la mano, ¿cierto? Eso es un impulso. ¿Qué sería un impulso en un circuito, por ejemplo? En un circuito sería como algo así. Usted tiene una fuente de voltaje y tiene un interruptor acá, ¿cierto? Tiene una resistencia y tiene una capacitancia. Resulta que en T igual a T', usted cierra este interruptor, ¿cierto? Y de repente, antes de T', naturalmente, pues T, esto es la corriente por el circuito. Antes de T', la corriente por el circuito era exactamente 0. Antes, inmediatamente antes de T', la corriente por el circuito aumenta. Entonces, digamos que en T' menos, ¿cierto? T' menos. Antes de T', usted cierra el interruptor. Y en T' más, usted vuelve y lo abre. O sea que acá, un instante infinitesimalmente pequeño después de T', vuelve y lo abre, o sea que la corriente volvió a ser 0. Esto es lo que es un impulso, ¿cierto? Físicamente hablando. O sea, matemáticamente hablando, pues está muy claro la teoría de las distribuciones, todo eso, pero físicamente hablando, así usted coge, abre y cierra, eso es un impulso. Entonces, ahora usamos la transformada de Laplace. Usamos la transformada de Laplace o Fourier, lo que ustedes quieran. Y ustedes obtienen entonces que una función g por s al cuadrado, g mayúscula, porque en Laplace utilizamos la notación minúscula en el tiempo, en Laplace mayúscula. Entonces 2 zeta omega sub 0 s por g más omega sub 0 al cuadrado por g igual a 1 por la transformada de Laplace de un delta. De acá nosotros tenemos que la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, la función de Green es 1 sobre s cuadrado más 2 zeta omega 0 s más omega 0 cuadrado, ¿cierto? Profe, Dime. lo que pasa es que al principio dijimos que FDT era una citación arbitraria, pero aquí Sí. estamos viendo que tiene que ser como algo instantáneo. No. Venga, volvamos. Gracias por la pregunta. FDT es una excitación arbitraria, ¿cierto? Pero estamos hablando, ya no es, pero en el caso que nos refiramos, nos estamos refiriendo a la respuesta del sistema físico X de T. Acá no nos estamos refiriendo a esa respuesta. Nos estamos refiriendo es a la función de Green o la respuesta al impulso que va dentro de la integral de convolución. Para la dinámica de la función de Green, la excitación no es arbitraria, es un delta. Acá el chiste es usted expresar la dinámica de la respuesta del sistema como una integral de convolución, de una excitación arbitraria y de esa función g que estamos tratando. Cuando tratamos con esa función g y decimos que corresponde
a un problema de valor inicial de esta forma, entonces ahí sí la excitación a este problema de valor inicial sí no es arbitrario, es un delta. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Son dos problemas diferentes. Un problema queda en términos del otro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Muy fácil. Entonces, ahora G de T es igual a la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? De 1 sobre S cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Completamos cuadrados. Esto queda como 1 sobre completo cuadrado acá, entonces queda S cuadrado más 2 zeta omega 0S dividido sobre 2S elevado al cuadrado suma y resto, entonces esto queda como más zeta cuadrado omega sub 0 cuadrado menos zeta cuadrado omega sub 0 cuadrado más omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? La transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado factor de 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Acá, esto queda la transformada inversa de Laplace de multiplico y divido por omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado, o sea que acá coloco omega sub 0 la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, 1 menos zeta cuadrado. O sea que lo que hay acá en este último término es lo que hay en el numerador, pero al cuadrado, ¿cierto? Y como multipliqué ahí arriba por omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado, entonces acá afuera tengo que multiplicar por 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado. Y así, entonces nosotros sabemos que esta transformada inversa de Laplace no es otra cosa que E a la menos zeta omega sub 0 t por el seno, ¿cierto? De omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado t. Así, G de t menos tau queda de la siguiente forma. Entonces, G de t menos tau es 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado t. ¿Cierto? Ya tenemos la respuesta impulsiva para el oscilador armónico amortiguado. Ups, me faltó una cosa. Faltó E a la menos zeta omega sub 0 t. ¿Sí o no? Muy bien. Respuesta X de t a una excitación arbitraria. Entonces, X de t, que es la integral de convolución entre menos infinito y t, ¿cierto? De G de t menos tau, ¿cierto? Por F de tau, por d tau. Como ya tenemos la respuesta impulsiva a la función de Green, entonces esta dinámica queda como 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por la integral entre menos infinito y t de E a la menos zeta omega sub 0 t menos tau seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t menos tau por f de tau por d tau. O sea que una vez usted suministra f de tau, ya sabe quién es f de tau, entonces puede calcular la dinámica para esa excitación arbitraria usando esta integral de convolución y la función de Green que acabamos de calcular, ¿cierto? Me pasé un minuto. Listo, chicos, un placer. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, Juan David. Muchas gracias. Un par de minuticos. Luego, Juan David.
Listo, hasta luego, chicos. Un par de minuticos, un minuto que tengo cuántica. Porfa. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Hagámosla pronto para poderla responder y entonces proceder con la siguiente clase. ¿Listo? Pues gracias, mi amable.